Amigas y amigos, bienvenidos a su tercer programa de Puentes de Facilitación Comercial. El día de hoy abordaremos la política de clusterización como una herramienta de facilitación comercial. Bienvenidos, acompáñanos. Amigas y amigos, bienvenidos a su tercer programa Puentes de Facilitación Comercial. Como comentamos, vamos a abordar hoy la política de clusterización como una herramienta de facilitación comercial impulsada en pocos estados y con grandes impactos económicos. Y para esta ocasión vamos a tener a un gran invitado, además de ser un líder en temas de logística, el licenciado Hugo González, que actualmente funge como director general del Clúster de Transporte y Logística del Estado de Nuevo León. En sus 16 años de trayectoria, Hugo ha podido estar interactuando tanto en el sector público, al cargo de la Dirección de Desarrollo Logístico del propio Estado de Nuevo León, y también ha fungido en el sector privado, estando en posiciones dentro de parques o puertos secos. Uno de ellos, Interpuerto, que nos estará hablando Hugo de cómo ha podido canalizar a los parques industriales dentro del modelo de clusterización. Hugo, te damos la mejor bienvenida a nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial. Gracias por acompañarnos en este tercer programa. Y pues para poder contextualizar la importancia de por qué decidimos hablar de la clusterización, vemos un antecedente importante en la 63ª legislatura, lo que algunos han llamado como la legislatura de la segunda generación, donde se han quedado algunas reformas secundarias respecto no solo el tema energético, sino también de nuevas iniciativas. Se habla de que viene una iniciativa relacionada con las zonas económicas especiales por parte del Ejecutivo, pero hay una ley secundaria de los artículos 25 y 26 constitucional que habla sobre la ley de productividad y competitividad. Y esta ley abarca o trata de permear que desde una política federal se impulse la política de clusterización. Se ha visto que en diversos sectores ha podido generar impactos económicos bajo el modelo que ya nos platicará Hugo, y en particular en el Estado de Nuevo León como uno de los estados que sabemos genera el mayor porcentajes en términos de PIB y donde fuertes inversiones en diversos sectores están incrementando. Hugo, en ese sentido, nos gustaría que nos platicaras tu experiencia, obvio, desde la trinchera del clúster que hoy en día encabezas como director general de Clúster de Transporte y Logística. Pero antes de llegar a eso, platícanos Nuevo León. ¿Cómo ha podido articular un modelo de política de clusterización exitoso y quiénes son los que actúan dentro de un modelo de clusterización? Obviamente, si nos puedes ayudar para nuestro auditorio en Latinoamérica, ¿qué se entiende por un clúster en este sentido? Claro que sí, Salvador, muchas gracias. Te agradezco la invitación. A nuestros amigos de T21, muchas gracias. Pues un gusto, ¿no?, estar aquí con ustedes y sobre todo poder pues platicar de algo que apasiona, ¿no? Y algo que es muy necesario ahorita en la revolución que hay comercial en el país. Todos decimos que queremos crecer, pero todos nos vamos para un lado y para otro. Entonces tenemos que congregar esos esfuerzos y de ahí, yéndome a tu primera pregunta, me decías, bueno, ¿cómo se conforma un clúster? ¿Por qué la necesidad de un clúster? ¿Cómo nace? ¿Cómo se conforma? Nuevo León actualmente tiene 12 clústers funcionando en el estado. De hecho, es el estado con mayor número de clústers. Empezamos desde el 2006, ya vamos en el 2015. Entonces, prácticamente nos estamos yendo en promedio un clúster por cada año y medio, ¿no? Prácticamente. Pero no se trata nada más de hacer clúster por hacer, no se trata de quiero hacer más, sino ¿por qué los hago? ¿Quién me lo pide? ¿Quién me está demandando esto? Es la propia industria. Nuevo León sin duda se ha caracterizado por todo el desarrollo industrial que ha tenido y sobre todo en los últimos años, del 2009 a la fecha, pues ha tenido pues un gran crecimiento económico, pero nos dimos cuenta de algo. La industria puede trabajar, puede hacer su labor de atracción, pero también falta dónde queda el gobierno. Y más aún, la academia, ¿dónde la dejamos? La academia está ahorita preparando a los futuros cuadros logísticos o ingenieros, licenciados, especialistas, pero ¿quién se los demanda? Se los tiene que demandar la empresa.
Pero la empresa dice, ¿cómo voy a atraer? ¿Con qué apoyos cuento? De ahí nace la idea de la triple hélice, donde conjugan los esfuerzos tanto de empresas privadas, gobierno del Estado, inclusive, en nuestro caso ahorita platicaremos, pero también se integran las academias. En nuestro caso tenemos 3 academias participando ahorita, como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Monterrey, UDEM. Tenemos empresas de transporte, empresas de logística. Tenemos un consejo estatal de clúster, que es el que nos rige a todos los clústeres, y la parte de desarrollo económico del Estado, que es la que está impulsando y hace los desarrollos. En este tema, generamos, en este modelo de triple hélice, conjuntamos los esfuerzos. Es decir, si hay una inversión que quiere venir al Estado, pues lo primero que hace es acercarse normalmente al gobierno. Pero el gobierno dice, bueno, pues yo te puedo ofrecer esto, te puedo ayudar con esto, pero ¿qué pasa? ¿Dónde están mis proveedores? ¿Quién me va a dar el servicio? ¿Quién me da esa confianza de proveeduría? Pues las empresas. Pero si las empresas están solas y no tienen el soporte del gobierno o no tienen un parámetro directo de alineación de proyecto, pues difícilmente van a poder entablar algo. Y la parte de la academia. La parte de la academia está haciendo un gran esfuerzo ahorita en Nuevo León, de estas 3 universidades, que claro, también hay muchas más. Ahorita comenzamos en este modelo y ellos están apoyándonos en todo el tema pues, de capacitación, pero especializada. Eso es muy importante. Requieres ingenieros aeronáuticos, automotrices, logísticos, se los preparan. Es de la manera que empezamos a trabajar en el tema, ¿no? Claro. Explícanos, Hugo, sabemos que cuando un inversionista está interesado por alguna entidad federativa, el primer acercamiento que tiene es con la Secretaría de Desarrollo Económico, y en el caso de Nuevo León, ¿cómo ha sido o cómo han sido los clústeres coadyuvadores para efectos de contribuir? Podemos mencionar algunos casos recientes de inversión exitosa en Nuevo León, el caso de Kia, y cómo en el caso de los clústeres han sabido contribuir a efectos de ofrecer una mejor oferta, lo acabas de decir, no solo de los proveedores, sino del desarrollo de capital humano. Y por otro lado, esa sería la segunda pregunta, ¿cómo se articula jurídicamente? Porque muchos estados en la República Mexicana están interesados de poner un clúster, pero a veces no saben qué tejidos legislativos son los que se deben de mover a efecto de darle un empoderamiento en la Constitución estatal que garantice a largo plazo la sustentabilidad del clúster con un presupuesto asignado, ¿no? Claro. Bueno, pues interesante. Mira, te platico. Para empezar, la primera pregunta que me hacías, oye, ¿cómo contribuyen los clústeres con las nuevas inversiones, no? Aquí el tema es, imagínate, tú eres un inversionista, representas una empresa importante y quieres hacer una inversión en el Estado, pero resulta que esa inversión el gobierno te puede decir, o la gente te puede decir, estamos muy bien, vente, vamos a hacerlo. En cambio, cuando dices, hay un grupo de personas, empresas, bajo un mismo concepto de apoyo y te dicen, ¿sabes qué? Aquí estamos trabajando en desarrollo, en innovación, en tecnologías para este sector. Lo que genera es confianza. ¿Nos podrías mencionar algunos de los principales clústeres que existen en el estado de Nuevo León que hayan sido ejemplificativos para el desarrollo en otras entidades e incluso en otros países de Latinoamérica, claro, que lo hemos visto? Sí, no, pues el caso, por ejemplo, el clúster automotriz coadyuvó muchísimo para poder cerrar, como dicen, filas para la atracción de inversión como Kia, como otros proveedores. En el caso de agroalimentario, donde pues también hay inversiones muy interesantes que se han venido dando, como Mondelez, que se instaló en Interpuerto Monterrey, que va con franco crecimiento. Tenemos el caso de aeronáutico, que a pesar de que dicen, oye, Monterrey, ¿dónde tiene la parte aeronáutica? Hay un desarrollo industrial muy fuerte en la parte aeronáutica también. Entonces están desarrollando toda esta parte. Tenemos clústeres de tecnologías de información, software, medios interactivos, vivienda, en fin, tenemos una serie, pero siempre muy especializados. Entonces, cuando llega una inversión, estamos hablando, me estoy enfocando más en el tema de inversiones, ¿no? Porque es lo que le interesa a los estados y a las empresas. Si hay inversiones, puedo proveer. Entonces, el darles la tranquilidad de decir, tú quieres ver un tema logístico,
¿Te preocupas por tu logística cuando llegues al estado? Sí, vas a voltear al clúster de transporte y logística. Ahí están las empresas dedicadas y esforzadas a este tema y ellos te van a ayudar a facilitar tu comercio, ¿no? Perfecto, Hugo. Regresamos contigo, Hugo, para poder seguir platicando de cómo el clúster puede contribuir a captar de mejor manera una inversión extranjera directa y también de cómo se articula desde el punto de vista jurídico y de qué actores dentro del Estado un clúster puede promover, como el caso del Estado de Nuevo León, su único puerto fronterizo de Colombia bajo la administración de Codefront. Regresamos con ustedes. El momento muy oportuno de sacar al tema todo esto del transporte, la logística, con los cambios tan importantes que se vienen a nivel nacional, ¿no? Con las reformas que se mencionaron en las ponencias. Entonces, pues los felicito. Amigas y amigos, regresamos a nuestro programa con el licenciado Hugo González, director general del Clúster de Transporte y Logística, donde estamos abordando cuáles son los beneficios de una política de clusterización como herramienta de facilitación comercial, y nos platicaba Hugo que los beneficios de tener un clúster en una entidad federativa hace más fácil el acceso, familiariza más rápido al inversionista extranjero con los proveedores que quisiera desarrollar. Y Hugo, creo que en ese sentido sería interesante que nos platicaras qué diferencia hay entre un clúster y a veces cuando pensamos en crear una cámara. ¿Cuál es, digamos, ese punto fino entre clúster y cámara? Buena pregunta. Mira, es un tema, ¿no? Es así como que los mitos de repente, ¿no? O sea, oye, ¿por qué debo de participar en un clúster o por qué debo de participar en una cámara, ¿no? Entonces, yo creo que tanto ambas entidades tienen su razón de ser, tienen sus objetivos muy claros. Me puedo ir un poco más específico del clúster. En el clúster somos una asociación civil, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Para concretar un clúster, tenemos que pasar por toda una persona jurídica donde entran los empresarios, entra el gobierno, las academias, como mencionaba, y hacemos un acta constitutiva, ¿no? Y somos una asociación civil que lo que perseguimos es innovación, desarrollos, tecnologías, investigación, cuestiones más de desarrollo para la industria. Las cámaras obviamente también son muy importantes porque creo que son un contrapeso para el gobierno en ciertas ocasiones, ¿no? Para temas, leyes, en fin, todo este tema. Entonces yo creo que los dos somos complementarios y somos necesarios, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que es la mayor parte que en la Cámara pues ve la parte de sus agremiados y en el clúster pues tenemos la fórmula de la triple hélice, ¿no? Entiendo también que para efectos de darle sustentabilidad, en algunos estados la política de clusterización está empoderada en una ley, puede ser una ley de desarrollo económico. Platícanos ese sentido. ¿Se le ejerce un presupuesto asignado en ley que garantiza que haya participación por ambas partes, público-privado? Sí, fíjate que es muy importante esto porque muchas veces dicen, somos un clúster, pero resulta que si lo vemos por definición, un clúster puede ser un agrupamiento de empresas, proveedores, de servicios que llegan a un bien común o que buscan un fin común. Sin embargo, en el caso de Nuevo León está establecido, de hecho, cada clúster tiene un contrato con la Secretaría de Desarrollo Económico, que esto permite que la Secretaría de Desarrollo Económico hace un impulso económico anualmente para la sustentabilidad y desarrollo del clúster. Sin embargo, también para mostrar este desarrollo y que continúe, los empresarios que están dentro del clúster hacen una aportación a su vez, igualando un par y paso.
Esto es para tener la sustentabilidad. Realmente el clúster el que más gana son las empresas y la academia, ¿no? Y en ese sentido, Hugo, pues tiene que haber dado este apoyo gubernamental estatal una lista de proyectos. Y en el caso del clúster de transporte y logística, sabedores que el estado de Nuevo León es el segundo estado con la mayor industria en transporte, y dado que el transporte pues tiene un punto clave que es el autotransporte, ¿qué proyectos como clúster de transporte, de logística y de Nuevo León han podido articular a través de la implementación de ciertas herramientas de facilitación comercial, y con qué actores? Mira, te voy a comentar un poco el contexto también, hablando de términos logísticos del estado. Algunos datos ahí interesantes para todos nuestros amigos que nos están viendo. Nuevo León, pues somos más de ya casi 5 millones de habitantes, estamos en la zona norte de México, tenemos inclusive una frontera que casi nadie conoce por ahí, pero ahorita platicamos de eso. El tema es que Nuevo León es un gran atractor logístico. Tenemos las 2 vías de ferrocarril más importantes, tenemos convergencia con los 4 puertos más importantes marítimos, converge más de 20,000 trailers diarios por la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, cuando vemos todo esto, decimos, oye, ¿cómo podemos... ¿qué vamos a hacer? O sea, no voy a hacer más grandes las calles, no voy a hacer... ¿Qué tengo que desarrollar? Programas, desarrollo. En el caso, por ejemplo, del clúster, el año pasado hicimos un evento muy importante del Tecnológico de Monterrey, donde ahí estuvimos viendo todos los temas de por ejemplo, la capacitación de que viene siendo hablar de los operadores económicos estratégicos, toda esta parte de autorizaciones, el NEC. Por ejemplo, el NEC es un tema que ahorita lo vemos muy lejos, ¿no? Y inclusive el sector de transporte lo ve como que, si yo no cruzo Estados Unidos, ¿por qué me estás pidiendo NEC? ¿Por qué lo tengo que desarrollar? No, espérate. Es un tema que tengo que tener, si quiero al menos entrar al nuevo estilo de negocio que viene de las empresas que sí traen todas las certificaciones, y tenemos que ir cambiando ese modelo, tenemos que estar preparados. Entonces, el tema de, por ejemplo, el centro de procesamiento logístico, donde muchas de nuestras empresas entraron a participar, a capacitar, cómo se hace desde un pedimento, cómo se hace las regulaciones de transporte, qué me van a pedir, cómo le hago, o sea, todo, como dicen, regresar un poquito al repaso de todo y a lo que viene, ¿no? Entonces, todo lo que ha sido el NEC, la certificación que hemos estado impulsando, la parte de procesamientos en logística, todo esto hemos estado trabajando, ¿no? Me pareció interesante en alguna ocasión que me tocó ver una recomendación del clúster de transporte y logística innovadora, de crear corredores, o como le llaman, paradores seguros. Y esto no se hubiese podido implementar si no hubiese sido con el apoyo del Estado. Platícanos un poco esta herramienta de facilitación comercial que contribuye a otros esquemas de seguridad de los paradores seguros. Sí, de hecho estamos trabajando, es un desarrollo, un proyecto muy interesante. El clúster, como mencionaba, buscamos facilitaciones, buscamos desarrollos, innovaciones. Hay muchísimas empresas de transporte, como mencionabas, pues tenemos un lugar muy importante, destacado a nivel nacional. Somos prácticamente el número 1 en equipos de arrastre, el número 2 en equipos motrices, en fin, o sea, tenemos una gran importancia en el sector. Sin embargo, las empresas que son grandes, pues tienen sus propios patios, tienen sus propios autoconsumo, inclusive de combustible, están cercados, tienen diferentes partes. Pero ¿qué pasa con las pequeñas empresas o el hombre camión? O sea, esos que andan y dicen, oye, ¿dónde me paro? Normalmente el transportista o el operador se para en una orilla de la carretera y es propenso a asaltos, a robos o a que metan sustancias, en fin. Entonces tienen que llegar a unas áreas seguras. ¿Por qué? Porque si hablamos de seguridad, hablamos de cadenas seguras, suministros seguros, pues tenemos que guardar ese lineamiento. Entonces, una propuesta que estuvimos ya detallando con el Estado y con las academias, a iniciativa de las empresas del clúster, es cómo podemos desarrollar áreas o paradores seguros donde un operador pueda entrar, que esté cercado, que esté vigilado con sus cámaras, que pueda tomar algún alimento ahí, que pueda descansar y no poner en riesgo ni al operador ni a la carga que está transportando. Perfecto, Hugo. Nos queda claro que en la medida en que se genere infraestructura que contribuya a cumplir ciertos estándares, pues va a ser benéfico para todas las partes. Regresamos después de este corte, seguimos en Puentes de Facilitación Comercial.
Algo que me gusta mucho es que puede hablar uno con gente que está en el sector y puede alimentarse de todos los comentarios y digamos, todos los temas que están manejando de actualidad, ¿no? Y eso enriquece mucho el trabajo nuestro, que es de investigación y desarrollo de proyectos de investigación científica. Amigas y amigos, regresamos a nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial. Platicamos al inicio del programa que va a venir una nueva iniciativa respecto a una ley secundaria de los artículos 25 y 26 constitucional, donde por conducto de esta ley se prevé ya el impulso para una política de clusterización en diversos sectores. Hemos visto que el sector minero en estados como Zacatecas se ha visto beneficiado por la articulación y la integración de diversos proveedores y del desarrollo del capital humano, y dentro de este impulso por parte de la trinchera legislativa, también existe un impulso por parte de la trinchera administrativa o del Poder Ejecutivo. Y viene siendo por parte del Instituto Nacional del Emprendedor. Y en ese sentido, Hugo, me gustaría preguntarte, ¿cómo han podido, no solo el Clúster de Transporte y Logística de Nuevo León, sino el Consejo de Clústers, que agremia a estos 12, articular proyectos con base en diversos fondos que puedan garantizarles a ustedes el éxito de sus propias iniciativas para en favor del sector privado? Claro, eso, fíjate qué interesante. Ese es uno de los temas que a veces nos preguntan los empresarios: ¿en qué gano en meterme en un clúster, no? ¿Por qué debo participar? Una de las ventajas es que en el caso de la Secretaría de Economía tiene un rubro especial para clústers. Entonces imagínate que lleguen y dicen: aquí hay un fondo, aplíquenlo, pero ¿qué proyecto vamos a aplicar? ¿Por dónde nos vamos? Es otra ventaja de los clústeres. El grupo decide qué proyectos son en beneficio de todos. Entonces, de ahí, una vez que decide el grupo, se presentan los proyectos, se desarrollan, y tenemos el apoyo de la Secretaría de Economía, en el caso de su regla 1.6 de NADEM, donde dice: oye, aquí hay un fondo, aprovéchenlo, y la ventaja es que quien puede desarrollar estudios es la propia academia y con el impulso del Estado. Entonces, es de la manera que trabajamos en conjunto y podemos lograr los objetivos, ¿no? Sí, me parece que el poder tener un brazo ejecutor con un fondeo aterrizado con respecto a los clústeres, sin duda, y lo hemos visto por parte de la Delegación de Economía de Nuevo León y de diversos estados que ven a la política de clusterización como un eje que va a poder desarrollar mucho más rápido a los proveedores, porque una de las características que tú mencionabas, Hugo, es esta visión regional que tiene un clúster. Un clúster, a diferencia de una cámara que a veces puede aterrizar proyectos netamente estatales, el clúster requiere una visión regional donde podamos competir y desarrollar regionalmente, y esto va a tener un impacto si en el caso del sureste se pretende empezar a desarrollar clústers muy enfocados a las vocaciones en específicas. Y en ese sentido, como región, pues sabemos que el norte del país, donde tú te encuentras ubicado, Hugo, existen diversos puentes fronterizos. Sí, claro. En particular, platícanos cómo el clúster o el Consejo de Clústers ha contribuido al desarrollo de los puertos fronterizos terrestres de los estados en particular. Sí, te comento, mira, de hecho Nuevo León tiene un cruce fronterizo, que es el Puente Colombia. Es un cruce, digamos, un puente con una extensión territorial de aproximadamente 14, 15 kilómetros, que siento que ha estado un poco desaprovechado en el tema de la promoción. O sea, creo que debemos de promocionar más, y con la ayuda del clúster, ahora que ya lo estamos también apoyando, inclusive Codefront, que es la corporación que administra, está dentro del consejo del clúster, y esto nos ayuda. Ahí vemos un beneficio, ¿no? Claro, porque entonces ahí tú dices, uno como empresario, como académico, dice: oye, pues vamos a trabajar lo que es de casa. Sabemos que tenemos otros cruces fronterizos muy importantes, donde pues, obviamente los volúmenes son muy diferentes, o sea, tienen volúmenes muy grandes, al igual que Codefront. Codefront ha estado creciendo, pero ya estando dentro del clúster, siento que ya ha habido otro tipo de beneficios. Por ejemplo, información, el tener un cruce más expedito,
todos estos temas, la parte del Cefacil, la cuestión de transfers, todo eso, o sea, ahí es donde empezamos a colaborar. Pero sí es muy importante el seguir promocionando y desarrollando esto, porque al final de cuentas el clúster es confianza, ¿no? Sí, yo me quedo con un par de conclusiones. La que se me viene de bote pronto es, hace un par de años, justamente platicando con el clúster de automotriz en el estado de Nuevo León, en conjunto con la autoridad que administra el puerto fronterizo terrestre por conducto de Codefront, se trató de impulsar un proyecto que podría generar ahorros hasta $10 millones anuales por la eliminación del transfer. Y esto va articulado de diversas políticas que se deben de ir impulsando. Una de ellas se mencionaba hoy en la mañana en un evento que tuvimos, donde la aduana ya habla de esta aduana binacional. Claro. El primer aeropuerto por lanzarse es el de Laredo. Se trata de impulsar ahora el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y a través de las aduanas binacionales, pues esta eliminación de estos costos adicionales en el cruce transfronterizo, impulsado por un clúster que contribuye al desarrollo de proveedores y a la mejor comprensión de los beneficios de una nueva política pública en conjunto con el Estado, pues definitivamente. Me quedo con otra conclusión importante: es necesaria la participación y el apoyo legislativo de las legislaturas estatales para efecto de crear estas nuevas legislaciones que garanticen la sustentabilidad con presupuesto asignado, donde los propios titulares de las dependencias estatales puedan formar parte de los consejos de administración de los clústeres y, por supuesto, tratar de generar esta visión regional y ser nuevamente, como lo hemos dicho siempre en nuestro programa, generadores de iniciativas. Una conclusión adicional es que hemos visto que los clústeres han podido atraer nuevos proveedores y lo importante, que en una segunda generación de cualquier industria, la automotriz, la aeroespacial, la energética, se puedan ya desarrollar proveedores nacionales. Sabemos que primero entra a veces una generación o dos, e inclusive hasta una tercera generación empiezan ya a desarrollarse estos proveedores por ayuda, obvio, de el modelo de clústeres bajo triple hélice. ¿Alguna de tus conclusiones, Hugo? Nada más, pues comentarles que estamos trabajando con todo este grupo, este modelo. Hay que recordar que, como bien mencionaba, los clústeres son regionales, entonces hay que aprovechar nuestra frontera, las inversiones que están llegando ahorita al Estado, y la idea es formar una cadena segura en toda la parte logística, ¿no? Y pues muy agradecido que me hayan invitado por aquí. Muchísimas gracias, Hugo, por acompañarnos. Amigas, amigos, los esperamos en nuestro cuarto programa, Puentes de Facilitación Comercial. Debates e iniciativas para todos nuestros amigos de Latinoamérica. Muchas gracias.